El inversionista me dijo que esta es la peor idea que había escuchado. No hay manera de que alguna vez tengamos éxito. Esta es Grant Lee, cofundadora y directora ejecutiva de Gamma, la herramienta de IA que convierte una sola indicación en una presentación terminada. Ella comenzó a finales de 2020, antes del auge de la IA. Hoy, Gamma tiene 100 millones de usuarios y una valoración de $2.100 millones. Mucha gente está intentando crear una startup de IA en estos días. ¿Cuál es la única cosa que deberían copiar de tu estrategia? Puedes construir cualquier cosa, ya sea que estés haciendo vibe coding o simplemente agentic coding. Todas las capacidades parecen estar ahí. Puedes construir cualquier cosa. La pregunta es, ¿deberías hacerlo? Entonces, ¿cómo lo sabes? Una cosa que aprenderás es que los amigos te mentirán. No quieren herir tus sentimientos. Te dirán que el producto es increíble. Si tu producto es valioso, ellos sacarán su tarjeta de crédito para pagar por el producto. Entonces sabrás que tienes ajuste producto-mercado. En este episodio, Grant explica las 3 cosas que decidió. ¿Cómo hacer que la gente se enamore de tu producto? ¿Cómo saber si una idea vale un año de tu vida? ¿Y cómo presentarla para que los inversionistas digan que sí? ¿Puedes darme su plan para los primeros 30 días paso a paso? El plan para los primeros 30 días es... Personas están intentando crear una IA. Sí. Sí, muchas personas están intentando crear una startup de IA hoy en día. ¿Cuál es la única cosa que deberían copiar de tu playbook? ¿Al construir en 2026? Honestamente, lo más importante es descubrir con quién la vas a crear. Sabes, obviamente hay mucha especulación sobre la startup de $1.000 millones fundada por una sola persona. Aún creo que, sabes, incluso si eso fuera posible, ¿por qué hacerlo solo? Es mucho más divertido crear algo con un equipo. Y si vas a formar un equipo, asegúrate de elegir al equipo correcto. Así que un equipo debe parecerse a un grupo de individuos que tal vez comparten la misma ambición, los mismos valores y principios, pero que deben ser muy complementarios en sus habilidades. Así que para nosotros elegí a 2 cofundadores que, de nuevo, trabajamos juntos en una empresa llamada Optimizely. Nos hicimos amigos, pero también somos muy diferentes, aportamos muchas habilidades distintas al equipo. Así que si hoy estás empezando a experimentar, busca personas que sean muy complementarias. No todos tienen que ser, ya sabes, desarrolladores. No todos tienen que ser, ya sabes, personas de producto. Piensen en algo donde cada uno aporte algo y luego empiecen a experimentar con un montón de ideas diferentes. Encuentren un área en la que, como equipo, estén especialmente bien posicionados y tengan la mejor oportunidad de salir y crear algo que sea atractivo para el mercado. Sí, ahora que lo dices, tiene todo el sentido, pero en ese entonces tuvieron que pasar por muchas dificultades. Leí la historia donde un inversionista te colgó diciendo que era la idea más tonta. Luego estabas recaudando fondos en tu pequeño departamento. Tu esposa acababa de tener a su segundo bebé. Háblame de esa época. ¿Cómo supiste que debías seguir adelante? Y por cierto, ¿ese inversionista tenía razón en algo? Así que el inversionista sí, básicamente, ya sabes, esto fue al principio de las presentaciones, me dijo que era la peor idea que había escuchado en su vida. Dijo que, ya sabes, no solo estábamos compitiendo contra gigantes establecidos, sino que ellos tenían un alcance enorme, así que no había manera de que tuviéramos éxito. Y creo que, ya sabes, él tenía absolutamente razón. Ya sabes, en este mercado, especialmente con lo que estamos tratando de construir, va a haber, ya sabes, competidores establecidos. Ellos sí tienen distribución. Así que, como producto, realmente tienes que pensar en el crecimiento desde el primer día. Tienes que pensar en maneras en que tu producto pueda difundirse por sí mismo con solo usarlo. Así que hay que enfocarse mucho en cosas como el crecimiento liderado por el producto y cómo construir viralidad orgánica. Estas son cosas que no puedes darte el lujo de esperar hasta muchos años después. Mientras construyes la base del producto, intentas integrar eso en la filosofía de construir el producto. Así que él tenía razón. Y creo que, para bien o para mal, tomamos ese tipo de retroalimentación dolorosa desde el principio, la internalizamos y la usamos como motivación para seguir construyendo. Para mí, ya sabes, creo que intentando iniciar la empresa cuando, en el pico de la pandemia, ya sabes, mi hija acababa de nacer. Había todas las razones para no iniciar la empresa. Es como el peor momento. Suena como el peor momento, pero en muchos sentidos también fue el mejor momento porque empiezas a sentir esa sensación de ¿y si no hacemos algo? Como el arrepentimiento que tendrías, ya sabes, esa mentalidad de que la vida es corta, de oye, ¿por qué no intentarlo? Y en los momentos más difíciles, ya sabes, si logramos salir adelante, vamos a sentir aún más ese sentido de logro. Así que, de alguna manera, evité caer en la trampa de decir, oye, están pasando demasiadas cosas. Voy a esperar hasta después, esperar el momento perfecto. Creo que la realidad es que cualquiera que esté empezando un negocio se da cuenta de que no existe el momento perfecto. Eres tú con una idea en la cabeza que no puedes dejar de pensar en ella día y noche. Y ojalá, si tienes un equipo que también esté igual de emocionado y motivado por la idea, es como si todos tuvieran hambre de ir tras ella.
estábamos listos a finales de 2020 para comprometernos a esto de tiempo completo, así que para nosotros fue una decisión obvia, íbamos a ir por ello sin importar qué. ¿Y tu esposa cómo tomó esa decisión? Porque renunciaste a tu trabajo, ¿verdad? Así que yo estaba entre un trabajo y otro. La última startup en la que estuve fue adquirida, así que estaba, ya sabes, explorando qué seguía. Creo que esta es otra parte de cualquiera que está construyendo una empresa. O sea, obviamente tienes a tus socios internos en la startup, tus fundadores, tu equipo fundador, y luego tienes a tu pareja de vida. Y tienes que ser igual de transparente con ambos. Así que tuvimos una conversación sobre, oye, si voy a hacer esto, obviamente necesito, ya sabes, tu apoyo total y poder realmente, ya sabes, lanzarme con todo a esto. Y eso significa, ya sabes, probablemente no recibir un sueldo significativo por un tiempo. Significa muchas noches desveladas. Significa, ya sabes, sacrificar algunos fines de semana para terminar el trabajo. Así que todos, ya sabes, nos sentamos y sentimos que sí, esto era lo correcto. Sentíamos que era lo correcto. Y obviamente, ya sabes, el beneficio de crear algo especial como fundador significa que compartes eso con tu familia. Si construyes un negocio significativo, Sí. también llevas eso a tu familia. Bien, vamos a probar realmente tu producto. Sabes, muchas personas que están construyendo hoy van a recaudar fondos. Así que quiero que me ayudes a crear una presentación perfecta con Gamma para una empresa en etapa C. Y has estado invirtiendo, has lanzado estos $10 millones para... Sí, fue en el cuarto año, sí. Sí, entonces sabes lo que es una buena presentación, ¿verdad? Imaginemos, porque tengo un negocio donde ayudamos a las personas a aprender idiomas, específicamente inglés, para universidades. Hagamos una presentación para una aplicación Sí, que ayude a las personas a dominar su inglés. Quiero escuchar tu prompt. muy bien. ¿Y esto sería para un negocio de servicios o...? Es una aplicación para la que estoy tratando de recaudar fondos. De acuerdo. Entonces, de hecho, voy a usar esta nueva función de agente que tenemos aquí abajo. Así que, digamos, También puedes usar esto. crear una presentación, un pitch. Quieres hacer una presentación de pitch, ¿verdad? Sí. Bueno, empecemos por ahí. Así que va a pensar en, ok, ¿cuáles serían las cosas importantes si realmente estuvieras presentando este tipo de aplicación? Y esto comenzará con una pregunta aquí, que es, ¿cuál es el nombre de tu aplicación y tal vez su diferenciador clave? ¿Te gustaría describirla? Sí, digamos que hagamos como una aplicación general para aprender inglés. El contenido se genera en el momento para ti, según el nivel actual y los intereses de los estudiantes. Muy bien. Muy específico. ¿Qué te gustaría cubrir? Problema mercado. Así que aquí hay algunas opciones. Bueno, supongo que para levantar capital. ¿Quieres, hagamos todo lo anterior? Todo lo anterior. Sí. Podemos pedirle que lo haga. Y luego estamos presentando la idea a los VCs en este caso. Ángeles, sí. Ángeles, muy bien. 10 diapositivas. 10 diapositivas. 10 diapositivas es perfecto, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos nuestra estructura básica lista y luego pulsaremos continuar. En este caso, ahora mismo estamos aprovechando más la búsqueda web para recopilar cosas interesantes que podrían ser relevantes para un inversionista. Si estuviéramos haciendo esto de verdad, probablemente también incluiríamos, tal vez, si ya tienes, ya sabes, un resumen de una página o un documento en Notion con muchas cosas que, ya sabes, describen, como los requisitos reales del producto o las características específicas con las que planeas lanzar, todo eso podría incluirse. En este caso, lo vamos a dejar básicamente a lo que Gamma pueda buscar por ahí con un prompt más genérico y ver qué se puede crear. Así que vamos a elegir ahora mismo, está revisando, está agregando algo del contenido, cosas que son relevantes, creó un esquema, vamos a elegir un tema y luego, básicamente desde aquí, podemos generar el primer borrador de la presentación. ¿Cuántas presentaciones tuviste que hacer para conseguir tu primer cheque? Probablemente hice más de 100 presentaciones en eso. ¿En cuántos días? Fue durante 2 semanas, así que yo vivía en Londres en ese momento. Y entonces mi versión de esto era acostar a los niños como a las 8 de la noche. Yo hacía presentaciones a inversionistas entre las 8 de la noche y las 2 de la mañana, básicamente durante casi 2 semanas seguidas. Y esto era, ya sabes, la capacidad de hacer esto realmente rápido. Afortunadamente, durante la pandemia, en realidad, el beneficio era que podías hacerlo todo por Zoom. Sí. Hoy en día, si tuvieras que manejar de un inversionista a otro, probablemente no podrías ver a tantos. Con Zoom puedes hacer reuniones una tras otra, así que yo simplemente lo concentré todo. Yo diría que incluso en esas 100 presentaciones tuve una tasa de éxito de menos del 50%, así que por supuesto tienes que averiguar cómo levantarte después de escuchar un no muchas veces.
Pero creo que otra cosa que también aprendes es que al escuchar un sí, siempre puedes preguntarle a un inversionista, está bien, ¿qué te hizo querer invertir en Gambit? ¿Cuáles son las cosas que realmente llamaron tu atención? Eso lo incluyes mucho antes en la presentación. Vas adaptando tu discurso. Y también puedes preguntar, ya sabes, si le estás presentando a inversionistas ángeles, puedes preguntar, está bien, los que dijeron que sí, ¿con quién más debería hablar? Porque muchos de estos inversionistas ángeles coinvierten con otros inversionistas. Así que aprovechar su red, conseguir una presentación por referencia, son cosas que lo hicieron más fácil, aunque al final terminaron siendo, ya sabes, más de 100. Llegué al punto en el que cerca del final empiezas a escuchar muchos más sí. Así que empiezas con muchos no, unos cuantos sí, y luego eso empieza a cambiar como una bola de nieve hacia personas que te hacen presentaciones por referencia y puedes ir construyendo hasta realmente conseguir muchos más sí al final. ¿Hay algún error que estés viendo que muchos fundadores de IA están cometiendo al recaudar fondos? Yo diría que parte de eso es que, ya sabes, necesitas entrar en la mentalidad de que esto es un juego. Hay un periodo de 2 semanas o, de nuevo, volviendo al tema de fijar plazos importa muchísimo. No quieres ponerte en una posición donde la recaudación de fondos se alargue indefinidamente. Muchas veces la gente dice, me voy a dar, ya sabes, un par de meses para resolverlo. Entonces no hay urgencia para los inversionistas y no hay ningún tipo de proceso que estés llevando. Simplemente lo estás dejando a la deriva. Así que 1, define el plazo. 2, de los fundadores debe haber una persona encargada. Distrae mucho que varios fundadores terminen involucrados y tengan que escuchar todos los rechazos, por ejemplo. Puede ser desmoralizante. Necesitas tener a una persona que tenga la mentalidad correcta para enfrentarlo. Y luego, sí, el número 3 es que cuando diseñas el proceso de una manera que te ayude a crear un efecto bola de nieve al final, eso simplemente te permite cerrar, ya sabes. Sigue tu cronograma, sé capaz de, ya sabes, cerrar las cosas de manera realmente eficiente y entrar. Siempre debes entrar a una ronda de financiamiento con la mayor cantidad de impulso posible. Entonces, si estás en una etapa temprana, eso significa tal vez tener un prototipo en el que realmente hayas pensado y que de verdad se sienta completo. Si estás en una etapa más avanzada, obviamente significa que te estás preparando para entrar a esta ronda de financiamiento con mucho impulso en ingresos o con mucho impulso en registros. Entra con impulso, pon ese tipo de límite de tiempo para ti mismo de 2 o 3 semanas, hazlo en ese proceso, ten verdadera urgencia. Y creo que ahí es donde, ya sabes, los mejores fundadores tratan esto como un sprint de corto plazo, lo terminan y siguen con lo más importante, que es construir el negocio y no distraer demasiado al resto del equipo. ¿Qué pasa si en 2 semanas no has recaudado lo que querías? ¿Simplemente te detienes y lo intentas de nuevo en 6 meses? Depende de lo que estés escuchando del mercado, ¿no? Si es un no definitivo de todos con los que has hablado, probablemente significa que tu producto no está listo o hay algo sobre el mercado que está fuera de tu control. ¿O tu equipo? O podría ser que tu equipo está en una etapa temprana. Así que es como que tienes que ser casi tienes que ser tu propio peor crítico en ese sentido. Tienes que hacer un autodiagnóstico como, ok, ¿cuál es la causa raíz? Y para cada empresa probablemente va a ser un poco diferente, ¿sabes? Podría ser que el equipo no sea el adecuado para abordar este mercado. Podría ser que el mercado ya tenga demasiados de estos, que ya han escuchado demasiadas de estas propuestas, así que no hay interés. O podría ser simplemente que hablaste con los inversionistas equivocados. Tal vez le presentaste tu idea a un montón de inversionistas de fintech, cuando en realidad tu negocio es un tipo de negocio completamente diferente. Así que cada área, ya sabes, es como un área que podrías analizar para diagnosticar el problema. Y si puedes encontrar la causa raíz, entonces vuelve a empezar desde cero y probablemente reinicia el plazo y di, está bien, me voy a dar otro mes para prepararme para este nuevo proceso. Y luego, de nuevo, entra en ese sprint de 2 semanas. Yo diría que la mayoría de las veces es porque entras al proceso sin suficiente impulso. Si entras con impulso, en la mayoría de los casos deberías poder encontrar un camino claro para poder recaudar. Veamos la presentación, veamos qué construyó Gamma. ¿Puedes como inversionista calificarlo? Sí, entonces esto habla sobre la aplicación de idiomas que aprende de ti. Habla de 1,000 millones de personas que aprenden inglés, 0 personalización. Así que está diciendo que, ya sabes, mucha gente entra en... Realmente intentan aprender, pero de ninguna manera se ha personalizado esta experiencia de aprendizaje. Y entonces, quiero decir, ya sabes, obviamente esto es genérico. Así que la pregunta es, ¿estás construyendo un producto que realmente aborde esto? ¿Hay una verdadera personalización en la forma en que estás manejando esto? Por supuesto, esto está pensado para ser un marcador de posición. Entonces, ya sabes, tendrías que regresar y decir... Esto, ¿sabes? Alguna de estas cosas es relevante para cómo estoy pensando en construir, ya sabes, mi aplicación y poder desarrollar eso mucho más. Así que creo que lo que encontramos es que, ya sabes, muchas veces cuando empiezas con algo que es un poco más genérico en este caso, lo usas más como un interlocutor para desarrollar ideas. Sí.
estás diciendo, ok, estas son las posibles preguntas o cosas que podrían surgir, y luego tú, como el creador, deberías preguntarte, ¿alguna de estas cosas es realmente relevante? ¿Creo en alguna de estas cosas? Y si no, entonces voy a reemplazarlo. Y por supuesto, aquí es donde empiezas a iterar. Porque recuerdo que cuando estaba creando una presentación, era solo yo y estaba viendo algunas presentaciones de Airbnb. Sí. Como que, ¿qué es lo bueno? Sí. Y ya sabes, creo que una cosa muy importante, la atracción obviamente es importante, y poner aquí tu número real, tu dato real. Creo que una cosa muy importante que realmente falta aquí y donde probablemente habría cambiado el orden es hablar de tu equipo mucho antes, especialmente si eres una empresa en etapa temprana. Siempre pienso que cuando solo estás presentando tu producto y apenas estás comenzando, un inversionista realmente solo está viendo al equipo y a la visión. Realmente solo son esas dos cosas. Y estás respondiendo, estás tratando de responderles por qué tú y por qué ahora, ¿verdad? Probablemente ha habido muchas startups diferentes que han intentado crear algo, ya sabes, en esta categoría. Entonces, ¿qué hace que tu equipo sea único y especial? ¿Qué tipo de ideas traen que realmente ofrecen algo que se sienta diferente? ¿Y por qué ahora? ¿Hay algo más que haya sucedido para que exista una oportunidad en este mercado para que su equipo la aproveche? Estas serían cosas que, de hecho, ya sabes, al ver el conjunto, yo lo pondría totalmente al principio, o sea, empezaría con eso. Sí. Antes de que empieces a hablar sobre el TAM o la oportunidad de mercado, habla un poco sobre qué tienen tú y tu equipo que realmente los diferencia. Sí, siento que como tantas personas tienen tantas ideas, las ideas cambian muchísimo. Sí. Puedes lanzar un nuevo producto cada semana, como un MVP. Sí, Un nuevo MVP cada semana. totalmente. Todo se reduce al equipo. Estabas eligiendo ideas basándote en la energía. ¿Es así? Sí, al principio creo que para nosotros nuestra verdadera brújula era la energía. Era esta una idea en la que, de nuevo, a veces te despertabas en medio de la noche pensando, Dios mío, mañana voy a trabajar en estas cosas porque van a ser muy impactantes. Y creo que esa energía te lleva al punto en el que puedes crear las primeras versiones de la hoja de ruta, puedes empezar a hablar con los primeros usuarios, pero realmente necesitas que esa energía sea el combustible. Y de hecho, cuando levantamos dinero por primera vez, la ambición era ayudar a las personas a cambiar la forma en que se comunican, así que en realidad teníamos dos ideas diferentes. Una era, bueno, las presentaciones son una forma de comunicación, la gente pasa mucho tiempo dando formato, tratando de diseñarlas, en lugar de enfocarse en la idea en sí. Esa podría ser una categoría de idea. La otra era, esto fue de nuevo en el pico de la pandemia, y mucho trabajo se estaba trasladando a un modelo más híbrido y virtual. Pensamos, ¿y si creamos un entorno de oficina virtual donde, en lugar de estar todos en la misma sala, podamos colaborar en un lienzo y realmente compartir el trabajo que se está haciendo y comunicarnos de una manera que casi emule estar en una oficina? De alguna manera, seguimos ambos caminos en paralelo, desarrollando ambos durante unos 6 meses. Wow. Sí, Es mucho trabajo. una buena cantidad de trabajo, y estábamos usando internamente ambos productos al mismo tiempo, así que, ya sabes, creábamos presentaciones, las presentábamos internamente entre nosotros, a veces presentábamos en la oficina virtual, así que como que hay una especie de polinización cruzada de ideas ahí. Y después de 6 meses nos dimos cuenta de que la idea de las presentaciones, cada uno de nosotros podía tener como esta hoja de ruta de todas las cosas que desearíamos poder construir. Se sentía como que, incluso después de 6 meses, apenas estábamos rascando la superficie de las posibilidades de cómo se vería el futuro de las presentaciones si pudiéramos invertir completamente en ello. Mientras que, con la oficina virtual, casi llegamos a una especie de techo, y parte de ese techo era simplemente debido a nuestra propia capacidad de imaginarlo en este espacio. Era como, bueno, realmente sentíamos que, ya sabes, la oficina virtual, no importaba qué tan buena fuera, nunca podría reemplazar realmente esa especie de magia que obtienes en el trabajo presencial, y como poder trabajar hombro con un colega, así que eso era casi una limitación de nuestra propia imaginación. Así que dijimos, bueno, si incluso tenemos problemas para imaginar los próximos meses de la hoja de ruta para esta idea, volvamos a la que no podemos dejar de pensar, volvamos a las presentaciones porque esta es la que nos entusiasma a todos cuando pensamos en el problema. ¿Usas la misma métrica? Porque también leí esta increíble historia de cómo reconstruiste todo el proceso de incorporación, Sí, especialmente cuando ya estabas teniendo buena tracción, pero decidiste reconstruirlo y empezaste a obtener una enorme cantidad de usuarios. Y en general, cuando reconstruyes un producto, ¿cómo sabes cuándo dejar de iterar en las funcionalidades? sí, o sea, probablemente nunca debas dejar de innovar hoy en día, especialmente considerando lo rápido que se están moviendo las cosas. Pero cuando estás empezando, la pregunta que todo fundador se hace es, ¿cómo sé si tengo product market fit? Y creo que la respuesta para muchos tipos de negocios, tal vez no para infraestructura o B2B, pero sí para la mayoría de negocios de consumo o prosumidor, básicamente hay dos cosas que buscas. Una es, ¿tu producto tiene crecimiento orgánico?
Es tan bueno que la gente le está contando a todos sus amigos, familiares y colegas, porque si es así, entonces ni siquiera necesitas gastar dinero en ventas o marketing. Simplemente tendrás cada vez más usuarios que llegarán por sí solos para probar y usar tu producto. Así que ese es el primer paso. Si la gente está usando tu producto y le está contando a todos sus amigos, tienes crecimiento orgánico. El segundo paso es, ¿hay disposición a pagar? Sabes, si tu producto es de consumo, tal vez puedas monetizar a través de anuncios u otros formatos diferentes. Pero si eres, ya sabes, una verdadera herramienta de productividad o creatividad, la gente necesita pagar por tu herramienta si realmente es valiosa. Y el pago siempre es un intercambio de valor, ¿verdad? Si tu producto es valioso, sacarán la tarjeta de crédito para pagar por tu producto. Así que si tienes esos dos ingredientes, creo que entonces sabrás que tienes, ya sabes, el product market fit y sabrás que tienes algo que puedes impulsar aún más, obviamente invirtiendo en marketing y ventas de diferentes maneras. Pero sin eso, cualquier tipo de ventas y marketing es prematuro porque el producto en sí no es lo suficientemente bueno como para que realmente se difunda por sí solo. Y siempre vas a estar luchando cuesta arriba para tratar de retener a los clientes. Pausa rápida. Mi equipo y yo estamos celebrando un año de Silicon Valley Girl. Sé que el canal existe desde hace tiempo, pero hace un año tomé la decisión de enfocarme en conversaciones increíbles con personas que están construyendo nuestro futuro con IA. Y durante todo un año trabajamos para traerte a los fundadores y creadores más importantes en IA para que puedas mantenerte al día en esta era y sentirte inspirada. Si te gusta lo que estamos haciendo, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Eso es lo que nos ayuda a traerte a las mentes más grandes de nuestra época. Muchas gracias por estar aquí. Háblame sobre cómo consiguieron esos primeros 1000 usuarios. ¿Cómo los obtuvieron? ¿Y tienes algún consejo para conseguirlos en 2026? Sí, entonces, cuando lanzamos por primera vez, ya sabes, como muchos fundadores, intentamos reclutar a todos nuestros amigos para que usaran el producto, cualquiera que hiciera una presentación. Y ya sabes, pudimos conseguir que varios miles de personas se registraran solo a través de nuestra red y la red de nuestros contactos. Y por supuesto, les preguntas a tus amigos, ¿qué te parece el producto? Y algo que aprenderás es que los amigos te mienten, no quieren herir tus sentimientos, te dirán que el producto es increíble. La verdad es volver y revisar el uso, ¿no? O sea, la gente realmente está usando el producto. Así que íbamos y, ya sabes, muchos de los amigos que decían que les encantaba el producto ni siquiera regresaban al producto, no lo usaban. Entonces empiezas a enfocarte, ok, ¿dónde está el uso real del producto? ¿Qué tipo de casos de uso está adoptando más la gente? Y vimos desde el principio a muchos freelancers, emprendedores independientes, dueños de pequeños negocios que tenían que crear mucho contenido usando Gamma como la forma en que presentaban y compartían con sus clientes o consumidores. Así fue como entendimos, ok, aquí hay un grupo de usuarios, deberíamos pasar mucho más tiempo con ellos, hablando con ellos. Y luego, por supuesto, con el tiempo puedes encontrar maneras de comunicarte con ellos específicamente, ya sea en redes sociales o, ya sabes, si estás trabajando con creadores e influencers. Realmente aprovecha los perfiles de usuario para los que tu producto es más útil y empieza a hacer que ese ciclo de crecimiento autosostenido se active. Ellos están encontrando el producto, están encontrando un valor real, están compartiendo el producto con su red, con sus amigos, y ahí es donde realmente puedes empezar a construir ese grupo inicial de usuarios clave desde el principio. Pero no hicieron mucha publicidad pagada al principio, entonces fue solo de boca en boca. Es solo de boca en boca, sí, de boca en boca. Incluso hoy en día, de lejos, el canal número 1 de adquisición para nosotros es la gente diciéndole a otras personas que usen Gamma. Eso es fascinante. Pero también trabajan con influencers, ¿verdad? Sí. Y también trabajan mucho con microinfluencers. Sí. Entonces, al ir tras influencers más grandes, ¿qué aprendiste en ese proceso? ¿Hubo alguna campaña con influencers que no funcionara? Así que al principio, en realidad, todo eran influencers no pagados, personas que básicamente aprendían sobre Gamma y simplemente compartían, ya sabes. Esa era yo cuando Sí. Cuando lo aprendí por primera vez, hice un video sobre eso, sí. Realmente lo aprecio. Es increíble. Es una herramienta increíble. Sí, y entonces, ya sabes, ahí fue donde empezamos a ver desde el principio algunos picos orgánicos de personas que venían y conocían Gamma y comenzaban a usar Gamma. Y entonces nos dimos cuenta, ok, bueno, si esto ya está sucediendo de manera orgánica, ¿qué podríamos hacer para llegar a un grupo aún más amplio de creadores e influencers? Y empezamos a hacer muchas pruebas, así que también en este proceso empecé a tratar de averiguar cómo podía ser yo mismo un creador, porque sentía que para empatizar realmente con otros creadores necesitaba vivir ese proceso yo mismo y entender lo difícil que es, ¿verdad? Incluso para construir una audiencia, crear contenido, compartir información de una manera que se sienta auténtica y realmente genuina, y necesitas desarrollar ese músculo, ¿verdad? Así que para mí fue como, ok, voy a empezar aprendiendo cómo hacer esto y luego cuando trabajemos con influencers y creadores, yo mismo me voy a encargar de incorporar a todos ellos. Porque ahora ya sabes cómo hacer eso, ¿verdad? Sé cómo hacerlo, pero también sigo aprendiendo, ¿verdad? Sí.
Es útil para mí detenerme y decir, está bien, en vez de solo decir, oye, ve y muestra Gamma, mejor sentémonos y pensemos específicamente en tu audiencia. Y lo que realmente aprendí fue que muchos de estos creadores batallaban con las presentaciones porque nunca lo aprendieron en la escuela, nunca, ya sabes, lo aprendieron en el trabajo. Así que pude realmente revelarles un poco de la magia. Y luego, específicamente para su caso de uso, como ya sabes, si ellos están enfocados en profesionales de bienes raíces, pensaríamos, ok, ¿cómo podemos realmente empaquetar esto de una manera en la que los casos de uso que mostramos sean relevantes, tengan sentido, la forma en que hablamos del producto conecte con su audiencia y podamos hacer una lluvia de ideas enorme? Y eso para mí también fue una oportunidad de aprendizaje, porque entonces realmente podía decir, ok, ¿qué hacen los mejores creadores? ¿Cómo escriben un buen gancho? ¿Cómo crean una historia estructurada en poco tiempo? ¿Cómo captan la atención de la gente? Y ya sabes, también fue como que ahora yo podía enseñarles sobre el producto, ellos aprendieron a usar Gamma, podían hablar de Gamma de una manera muy auténtica. Y luego, en el proceso, yo mismo puedo convertirme en un mejor creador y traducir eso en que, ya sabes, muchos fundadores hoy en día tienen la oportunidad de ser como el altavoz de su empresa, ¿verdad? Como cada vez que quieran compartir información, si tienes tu propia audiencia, también deberías poder darle forma a esa narrativa de la manera correcta. Y lo hice simplemente aprendiendo de, ya sabes, los mejores creadores que existen, como cómo puedo realmente desarrollar esta habilidad yo mismo, y definitivamente sentí que había una buena sinergia ahí. Y eres activa en X y LinkedIn, ¿verdad? Trato de estar activo en X y LinkedIn. Sí, y creo que aquí es donde sí, muchos clientes se pondrán en contacto. Muchas oportunidades de colaboración se concretan gracias a eso, ya sabes, por las audiencias que he construido ahí. Y de nuevo, apenas estoy empezando, pero quiero hacer mucho más. Y creo que se siente muy gratificante empezar a construir una audiencia. Sí, solo quería resaltarlo para todos. Hace como 10 años, cuando hablaba con emprendedores, la percepción era que no te tomaban muy en serio si publicabas activamente en redes sociales. Ahora, creo que es una parte inevitable de ser fundadora porque así es como contratas, así es como aprendes sobre el canal de marketing y así es como conoces a tus colegas. Totalmente. Y creo que hay un estigma negativo porque, ya sabes, a veces esto era más como hace 5 o 10 años, donde la gente casi se sentía como si se estuvieran echando flores a sí mismos. Querían como decir, oye, mírame, creo que necesitas replantearlo. Como si tienes una audiencia y ojalá tu audiencia se cruce con tu base principal de usuarios, estás tratando de darles el mayor valor posible, no estás hablando de tu producto todo el tiempo. De hecho, deberías hablar muy poco de tu producto. Deberías hablar de cosas que le interesan a tu audiencia, sobre las que tiene preguntas. Obviamente, hoy en día, todos tienen curiosidad sobre cómo aplicar la inteligencia artificial en su vida laboral. Ya sabes, cómo filtran todo el ruido, cómo mantienen una sensación de productividad sin volverse locos, porque hay demasiado que intentar hacer en un solo día. Así que creo que, como fundador, tienes la oportunidad de descubrir cuáles son, ya sabes, con tu experiencia, tu formación y lo que estás construyendo, qué puedes transmitirle a tu audiencia para informarles y mantenerlos educados. Ese valor en sí mismo debería ser de donde proviene toda la capacidad de construir una audiencia. No se trata de presumir o de hablar de tu producto todo el día. ¿Has revisado a los usuarios que vienen de los LLMs cuando ChatGPT recomienda Gamma? Sí. Porque lo estamos midiendo en un boletín. Simplemente estamos viendo tasas de apertura increíbles cuando la gente nos encuentra a través de todos ellos. Oh, sí, esa en realidad ha sido otra que también está teniendo una tendencia muy positiva, tanto en términos de personas que llegan al sitio web de Gamma, como también generando conversiones a largo plazo. Así que creo que todavía estamos en una etapa temprana. Todavía es una porción relativamente pequeña del tráfico total, pero definitivamente está creciendo y es emocionante pensar en cómo podría verse esto, obviamente, en un par de años. Y sabes, obviamente todo negocio quiere diversificar la manera en que los clientes se enteran de esto para poder activar varios canales diferentes al mismo tiempo. Y sí parece que los LLMs, los chats como ChatGPT y Clouder van a ser canales importantes para nosotros en el futuro. Háblame sobre los precios en general. Entonces, empiezas con un plan gratuito, luego son $8 y después sube hasta $90, ¿verdad? Sí, más o menos. ¿Cómo decides el precio de un producto de IA? Y también depende de cómo los modelos fijen sus propios precios, ¿verdad? Totalmente. Sí, hay muchos factores en juego. Creo que hoy en día cada startup debe pensar en el precio como algo con lo que probablemente estén experimentando constantemente. Antes, ya sabes, hace 5 o 10 años, lo establecías y te olvidabas. Definías el precio una vez y tal vez lo revisabas cada varios años. No creo que las empresas de hoy tengan el lujo de hacer eso. Constantemente tienes que estar pensando en, ok, la tensión entre precios por usuario versus precios por uso, cómo evoluciona tu producto, los diferentes segmentos de usuarios. Así que tenemos usuarios que son individuos versus, ya sabes, clientes de empresa a empresa que pueden querer comprar de una manera completamente diferente. Así que quiero decir, la respuesta honesta para nosotros es que esto es algo con lo que todavía estamos experimentando constantemente.
También quieres hacerlo de una manera en la que la estrategia de precios alinee el valor que le das a tu usuario. Y luego el otro lado de la ecuación es que necesitas poder construir un negocio duradero. Sí. Entonces realmente estás, ya sabes, construyendo un negocio que pueda operar de manera rentable o eficiente. Lo peor que podrías estar haciendo es básicamente vender dólares con descuento, ¿verdad? O sea, si estás vendiendo dólares con descuento, se siente bien. Estás ganando dinero, pero lo estás haciendo de una manera nada rentable. Así que todas estas son cosas que están en constante cambio. Creo que lo mejor que puedes hacer es estar dispuesto a adaptarte y luego usar la base de usuarios para tratar de averiguar cuál es la mejor manera de equilibrar tanto el valor que ellos perciben como el costo que incurres como negocio. ¿Tienes alguna estrategia para convertir a los clientes gratuitos en clientes de pago? Porque tenías este competidor, Tome, que cerró. Sí. Y Tome tenía 25 millones de usuarios, 3.5 millones en ingresos recurrentes anuales. Tú tenías 40 millones de usuarios con 20 millones en ingresos recurrentes anuales. Así que estás haciendo algo ahí convirtiendo clientes. ¿Puedes darles algún consejo a las fundadoras de IA sobre cómo lograr eso? Creo que va a sonar genérico, pero todo se reduce a cuál es la calidad del producto, ¿no? En cada categoría, si es una categoría importante, va a haber varios competidores. Así que tu capacidad para ignorar a la competencia y enfocarte en tus usuarios es lo único que realmente importa. Les estás entregando algo que los competidores no están ofreciendo o en lo que no se están enfocando, ¿verdad? Incluso dentro de nuestra propia categoría hay muchas personas que se enfocan en la parte de diseño al crear una presentación. Queremos enfocarnos en la comunicación, en el storytelling. Entonces, ¿cómo abstraemos el diseño? ¿Cómo eliminamos por completo la necesidad de diseño? Así que lo vas a abordar de manera diferente dependiendo de tu visión para esta categoría y luego específicamente los clientes a los que atiendes, cuáles son sus necesidades. Muchos tipos diferentes de clientes pueden tener distintas necesidades para una herramienta de presentaciones. Tienes que averiguar en qué parte de ese espacio realmente quieres participar. Y tu estrategia ha sido enfocarte primero en el producto, por lo que escucho y por lo que he podido ver. ¿Y solo tienes 50 personas? ¿Sigue siendo igual? Somos un poco más grandes que eso, pero cuando estábamos cruzando los 100 millones en ARR, éramos 50 personas. Sí, así que un equipo relativamente pequeño. Pregunta que creo que es muy relevante para 2026. ¿Crees que puedes triplicar tus ingresos con la misma cantidad de personas? ¿Existe la tecnología para eso? Sí. Creo que la respuesta es sí. Y luego la cuestión es cómo lo triplicas, ¿verdad? Porque estamos tratando de construir un negocio global. Y esto significa, ya sabes, que tenemos muchos usuarios en Europa, muchos usuarios en Asia. Todavía sentimos que necesitamos establecer una presencia física allá. Así que ignorar eso por demasiado tiempo, simplemente asumir, oye, solo creceremos desde San Francisco y no, ya sabes, aumentar el personal, creo que sería la decisión equivocada a largo plazo. Así que ahora estamos tratando de expandir nuestra presencia en estas diferentes oficinas, lo que significa hacer crecer el equipo mucho más de lo que era, ya sabes, obviamente hace un año. Así que creo que, ya sabes, cada empresa debería pensar cuál es su ambición como negocio. Si se trata de ser una empresa con presencia global, si se trata de atender a muchos segmentos diferentes de usuarios como nosotros que tenemos el segmento prosumidor y el B2B, ya sabes, un conjunto de usuarios que son muy diferentes en su perfil, y también atendiendo a desarrolladores a través de nuestra plataforma, nuestra API, la parte MCP de nuestro negocio. Todo eso requiere equipos diferentes y diferentes enfoques en cuanto a la construcción del producto completo. Y la plataforma, eso requiere personal. Entonces, si solo nos enfocáramos puramente en el prosumidor, haciendo crecer eso lo más rápido posible, creo que podríamos mantenernos con una estructura bastante ligera. Pero si nuestra ambición es construir un negocio global que pueda operar en diferentes segmentos, creo que vamos a necesitar un equipo mucho más grande. Y también la pregunta es, ¿hay viabilidad a largo plazo en solo hacer crecer el negocio de consumo como intentar hacer todo por ti misma? Intentar hacer todo. Sí, esa es otra, ya sabes, tensión. Creo que hoy en día todas las startups lo sienten, especialmente hoy, porque parece que puedes construir cualquier cosa, ya sea que estés haciendo vibe coding o simplemente haciendo agentic coding, todas las capacidades parecen estar ahí. Cuando parece que puedes construir cualquier cosa, la pregunta es, ¿deberías hacerlo? Sí. Y si no vas a construir todo, ¿en qué te vas a enfocar? ¿Sabes? Y así que esto es tanto el reto como la oportunidad de construir hoy en día. Como que tienes la sensación de no tener límites en cuanto a todo lo que puedes hacer, pero también necesitas darle a tu equipo el nivel correcto de enfoque y estar comprometido con algún camino. Esto es lo que realmente nos importa y estas son las cosas que no. Y estar comprometido con eso durante el mayor tiempo posible. Tu principio es contratar muy despacio. ¿Hay algún puesto que quisieras tener en tu empresa, pero no estás contratando porque crees que, ya sabes, todavía estás debatiendo si lo necesitas o no?
Creo que esto se remonta a que en cada etapa de la empresa tienes que preguntarte en dónde estás y cuáles son los factores limitantes para que puedas seguir creciendo. Muchas veces en el momento en que una startup recauda un poco de dinero, piensan como, ok, necesito inmediatamente abrir las compuertas en ventas y marketing y simplemente contratar a la mayor cantidad de personas ahí para fortalecer la parte alta del embudo, generar demanda. Pero volviendo a la pregunta de si esa es la mejor manera de hacer crecer un producto en sus primeras etapas, probablemente no lo sea. ¿Sabes? En realidad significa volver a enfocarse en lo esencial, asegurarse de que el producto principal sea tan bueno, volver a esa viralidad orgánica que es tan buena que la gente le cuenta a todos sus amigos. Queríamos enfocarnos ahí. Así que, en lugar de abrir el panorama en cuanto a contrataciones en general, cuando estábamos en una etapa muy temprana, todo se trataba de reinvertir en lo esencial, contratar a los ingenieros y diseñadores de producto adecuados, obviamente. De hecho, probablemente invertimos de más en comparación con lo que la gente diría, por ejemplo, en diseño de producto. Tuvimos casi un tercio de la empresa eran diseñadores de producto al principio, y la mayoría de la gente decía, ¿por qué invertirían tanto en diseño de producto? Y nosotros decíamos, bueno, eso es muy importante para nosotros. Así que, aunque éramos pocos en cuanto al número total de empleados, probablemente teníamos una proporción muy alta de diseñadores de producto porque sentíamos que eso era súper importante. Y para lograr una verdadera viralidad orgánica necesitábamos ser excepcionales en esa área, en esa función. Y así, en cada etapa vas a tener que ver que ahora que somos mucho más grandes, no podemos darnos el lujo de no contratar personal de ventas y marketing porque tenemos una audiencia enorme a la que llegar. Y tenemos un negocio B2B que todavía requiere construir muchas más relaciones, un enfoque mucho más consultivo para realmente, ya sabes, expandirnos dentro de estas empresas más grandes. Así que no podemos simplemente, ya sabes, contratar muy despacio en esta etapa. No significa que nunca contratemos personal de ventas y marketing. Significa que ahora que estamos en esta etapa, sentimos que nos hemos ganado el derecho y que podemos ir abriendo un poco más el abanico gradualmente. Si hubiéramos hecho eso hace 2 o 3 años, creo que habría sido prematuro. ¿Cuántos de tus empleados son generalistas y cuántos son especialistas? Siento que casi todos los empleados son lo que todavía definiría como generalistas hoy en día, aunque se destacan en diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, nuestro jefe de diseño, un diseñador excepcionalmente talentoso, muy visual, pero también sabe programar, y él ya programaba incluso antes de que, ya sabes, el vibe coding fuera más accesible para la mayoría de los diseñadores. Pero el hecho de que ahora pueda lanzar algo de principio a fin, probarlo, poner versiones tempranas en manos de los usuarios, eso es un superpoder, ¿no? Y así puede moverse entre áreas donde, ya sabes, tradicionalmente sería un diseñador o un investigador de UX quien haría un poco de esta investigación temprana o exploración inicial. Él puede hacer eso por sí mismo, desarrollar el prototipo inicial, lanzar el prototipo inicial, poner algo en manos de los usuarios para que realmente den retroalimentación y muchas veces después lanzar algo a producción casi completamente de principio a fin. Eso simplemente no era posible antes. Pero para nosotros tratamos de buscar ese espíritu de generalista en cada función, ya sea ventas, marketing, ingeniería o diseño de producto. Y creo que eso te permite tener un equipo relativamente pequeño que puede nuevamente desempeñarse en múltiples áreas en cualquier momento. Y creo que en general eso simplemente significa un equipo que también puede ser muy colaborativo porque tienes una empatía más profunda por lo que cada función puede aportar. Y, por ejemplo, cuando le llevas algo a un ingeniero, ya has hecho mucho trabajo para pensar, ok, ¿cómo hago esto bien para que la entrega sea lo más fluida posible? Creo que estas cosas son difíciles de cuantificar, pero cuando tienes un equipo de generalistas, hay algo mágico en trabajar juntos. Pero este modelo alguna vez se rompe o empieza a romperse a medida que crecen. ¿Sientes que llegará un momento en el que tendrán que empezar a contratar más especialistas? Definitivamente lo creo. Pero también está esa especie de competencia, como que a medida que creces quieres más especialización. Los LLM y la inteligencia artificial también están mejorando para especializarse en ciertos dominios. Así que ahora casi hay como una carrera de en qué momento la inteligencia artificial también llena ese vacío restante y los generalistas pueden profundizar cuando lo necesitan. Por determinar, creo que ciertas funciones, como estamos notando, sabes, como en finanzas y legal, siguen siendo bastante difíciles. Aún necesitas especialización para ciertos tipos de preguntas que surgen. Obviamente no quieres confiar solo en un modelo de lenguaje grande para que te dé la respuesta correcta. Pero para muchas áreas como ventas y marketing, donde sabes que tu objetivo no es reemplazar al humano, sino potenciar o automatizar lo más posible para que la persona pueda enfocarse en lo que realmente es bueno, que es construir relaciones. De nuevo, el enfoque consultivo. Estás tratando de apartar, ya sabes, si solo tienen cierta cantidad de horas en el día, no quieres que pierdan tiempo lidiando con sistemas del negocio o cosas así. Deberían estar pasando tiempo con los clientes. Así que nuestro objetivo es que esos generalistas puedan ayudar a automatizar tanto trabajo como sea posible que no sea de cara al cliente.
Y el resto del tiempo, su fuerte, ya sabes, es trabajar con los clientes. Estamos tratando de apartar la mayor cantidad de tiempo posible para que puedan hacer eso. Sí, eso tiene todo el sentido. Con todas las empresas implementando agentes, ¿cuál fue el último proceso que delegaste completamente a un agente? Sí, creo que algo que hemos aprendido es que incluso con agentes no estás delegando completamente las cosas. Como que un humano todavía necesita supervisar. Todavía necesitas supervisar, sí. Y sabes, los agentes todavía pueden ser frágiles, pueden desviarse del camino. Así que creo que los mejores casos siguen siendo donde el humano y el agente trabajan mano a mano. Y sí, por supuesto, tal vez con el tiempo tienes múltiples agentes, todos trabajando con el mismo humano, y luego pueden subdividirse en diferentes tareas. Pero todavía estamos en una etapa muy temprana. Sabes, todavía no estamos en la etapa en la que creo que alguno de nuestros compañeros sienta que está bien, ahora el agente hace el 100% del trabajo, ahora puedo ir a hacer otra cosa. Es más como, está bien, el agente realmente puede darme mucha más capacidad de ejecución, obviamente puede reducir el tiempo para completar una tarea y puede ayudarme a hacer cosas que simplemente nunca habría logrado porque mi tiempo en el día es demasiado valioso. Así que hay ciertos aspectos de eso. Si avanzas varios años en el futuro, entonces creo que estaremos hablando de que los agentes hagan mucho más, sean mucho más autónomos y realmente sean como un socio, donde ellos, tú puedes aprovechar la fuerza laboral de los agentes, de una manera que hoy todavía parece que todavía está un poco fuera de nuestro alcance. ¿Cuál es tu agente favorito? Quiero decir, construimos muchas cosas internamente para ayudar con, ya sabes, cosas como la investigación con clientes o incluso simplemente para entender, ya sabes, qué deberíamos construir después, cuáles son esas áreas que van a ser útiles. Así que, ya sabes, tomando toda la información que recibimos, obviamente vemos cosas como el análisis de abandono, como qué está diciendo la gente. Vemos cuando los nuevos usuarios se registran, ya sabes, qué están usando, cómo están aprovechando el producto. Todos estos son insumos. Y por eso queremos poder tomar esos datos para decir, ok, ahora pongamos a prueba algunas de las otras cosas que estamos pensando en construir. ¿Qué tan útil es esto para el usuario final? ¿En dónde podríamos agregar valor de maneras que ni siquiera estamos considerando hoy, como, ya sabes, realmente siendo un interlocutor para rebotar ideas? Creo que esas son cosas que ahora puedes hacer con mucho más, como que ahora cada empresa tiene mucha más información con la que realmente puede trabajar. Aprovechar eso es realmente, creo yo, donde ocurre la verdadera magia. Entonces, tu analista básicamente es una combinación entre analista de datos y producto. Sí, Y toman decisiones juntas. totalmente, sí. Alguien que vio este video tiene una idea para una startup y creó una presentación con Gamma. ¿Puedes darme su plan para los primeros 30 días paso a paso? El plan para los primeros 30 días es pasar los 30 días hablando con tus clientes. En serio, creo que si estás formando el equipo necesitas estar súper enfocado y obsesionado con el cliente desde el principio y al final nada más importa realmente. ¿No empezarías con un cofundador? Bueno, o sea, supongo que si ya levantaste capital tienes un cofundador. O sea, tienes una idea y dices, ok, voy a empezar. ¿Buscas primero al cofundador o empiezas hablando con clientes para ver quién necesitas como cofundador? Personalmente creo que no deberías lanzarte a la idea antes de tener al equipo, porque el equipo debería ayudarte a definir cuál es realmente la idea. Puede que tengas algo como, oye, de nuevo, regresando a nuestro caso específico, pensamos que la comunicación visual podría mejorarse, pero no íbamos a definir de antemano cómo íbamos a resolver eso. Vamos a empezar a experimentar como equipo qué puede ofrecer nuestro equipo en este espacio que realmente nos diferencie. Y una vez que tuvimos eso fue cuando dijimos, está bien, sentimos que hay algo aquí, no sabemos exactamente cómo se verá el producto en 3 o 4 años, pero hay algo aquí. Vamos a recaudar fondos para tener la oportunidad de construir esto durante los próximos varios trimestres. Una vez que tienes eso, entonces se trata de que tienes al equipo inicial y enfocas toda tu energía en pasar tiempo con los clientes y los primeros usuarios y en hacer pruebas. Como, mi producto realmente te ofrece algo que sea valioso para ti, y si no es así, vamos a corregir el rumbo. Asegurémonos de no ir por un camino en el que terminemos entregando algo que no tenga ningún valor para ti como cliente. Asegurémonos de escuchar tus problemas, de afinar nuestra propia comprensión del contexto del problema y luego construir lo correcto a lo largo del tiempo. Así que para alguien que tuvo la idea, encontró al equipo, lo cual es algo difícil si no estás en el ecosistema. Sí, como encontrar al equipo adecuado. Pero, ¿dirías que esta presentación ayudará a esa empresa a recaudar dinero? Yo diría que sí, pero te ayudará a ti. Te ayudará a tener las conversaciones adecuadas. Pero al final, el inversionista te va a juzgar según tu nivel de convicción y el nivel de convicción que tengan en tu equipo para ir tras este mercado. Así que usa esto como una herramienta. Sí.
Y toda gran herramienta puede ayudarte, ya sabes, a abrir las puertas correctas y obviamente a tener algunas de las conversaciones adecuadas. ¿Podemos terminar con una última pregunta? Sí. Entonces, si pudieras enviarle un mensaje a tu versión como fundadora en 2023, cuando tu crecimiento se estaba estancando, 60,000 usuarios y estabas atorada ahí, ¿qué le dirías? Sería algo como solo aguanta, sabes, como que todo fundador va a pasar por muchos altibajos. Si estás rodeado de un equipo que de nuevo comparte el mismo nivel de ambición, valores y principios, entonces tienes que apoyarte en ellos tanto como puedas y seguir creyendo que puedes salir adelante. Los primeros días son los más difíciles porque realmente lo describen como el laberinto de ideas. Es como estar chocando contra pared tras pared y no saber si has logrado algún tipo de tracción real. Así que, ya sabes, para nosotros era como aguantar el mayor tiempo posible, asegurarnos de no perder la fe en la misión a largo plazo, de tratar de ayudar a las personas a comunicar sus ideas. Así que sentimos que eso debería ser algo a lo que podríamos comprometernos por muchísimo, muchísimo tiempo y aferrarnos a esa creencia de que podemos hacer una diferencia. Eso fue lo que, ya sabes, para nosotros realmente cambió la trayectoria general del negocio. Y supongo que viene de la energía que el producto te está dando, ¿verdad? Sí. ¿Es esa la fuente de esa creencia? Viene de ahí, es la energía de saber que en lo que estás trabajando debería ayudar a mejorar la vida de las personas. Y la energía que le estás poniendo, con suerte, dará como resultado cosas increíbles para tus clientes y usuarios. Esa energía obviamente necesita construirse, es como una convicción que estás tratando de alimentar constantemente, tanto como puedas. Y si estás desarrollando las cosas adecuadas, creo que te despertarás cada mañana emocionado por las cosas en las que estás trabajando. Muchas gracias, Grant. Gracias por invitarme. Grant construyó Gamma hasta alcanzar una evaluación de $2,000 millones. Si quieres escuchar otra historia de un fundador de la era de la IA, mira mi conversación con Yang Shao, la directora ejecutiva de Opus Clip. Él me dio uno de los mejores marcos de trabajo que he escuchado para elegir un nicho cuando ya existen 50 herramientas de IA en cada categoría. Haz clic aquí o aquí, en algún lugar, y también en la descripción.